Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. En esta ocasión vamos a exponer acerca de una introducción a la mecánica clásica. Los integrantes de este grupo: Acosta Cacique Luis Fernando Jr., Díaz Gutiérrez Daniel Antonio, Santa Cruz Maita Alex Daniel y Sánchez Herón Walter Edgar, quien soy yo. Los docentes son Manuel Broca y Jen Lozano. Introducción a la física. Etimológicamente proviene del griego physos, que significa naturaleza. Antiguamente se relacionaba a la física con el estudio neto de la naturaleza. Y bueno, desde hace mucho tiempo las personas han buscado una respuesta a ciertos fenómenos, como por ejemplo las estaciones, el movimiento o los astros. Y los únicos capacitados para dar una respuesta en sí eran los filósofos. El problema era que aquellas respuestas que daban estos no tenían un sustento experimental. En resumidas cuentas, la física es una ciencia de carácter experimental, cuyo campo de estudio es la materia, su movimiento y comportamiento en un determinado espacio. También podríamos decir lo siguiente, que es una ciencia natural que estudia la conducta de los cuerpos en el universo, una manera mucho más general de definirlo. Y es una ciencia basada netamente en la observación y experimentación. Objetivos generales: conocer los temas expuestos, para qué se usan y cómo aplicarla en la realidad, ya que como sabemos, la física es y puede ser aplicada en la realidad de diferentes formas y usando todo tipo de principios. Familiarizarnos con el método de medición. Comprender problemas aplicativos para tener una mejor noción de los temas propuestos. Esto para poder facilitar un mejor entendimiento en la parte teórica de la física en sí, y emplear diversos conocimientos matemáticos para resolver problemas de sus respectivos campos, ya que la física y la matemática van de la mano. A continuación, Unidad de medida. Unidad de medida es una cantidad estandarizada por la cual nos permite determinar las magnitudes físicas. Al conjunto de unidades de medida se le conoce como sistema de unidades, por la cual científicos e ingenieros de todo el mundo utilizan el sistema internacional. Aquí podemos notar una tabla con las magnitudes más fundamentales. Ahora, ¿se podrá sumar un kilogramo más un metro? Pues no, ya que no tienen la misma dimensión. Todo lo que es masa se suma con otra masa. Sumar, restar, dividir o multiplicar, se suma una dimensión con esa misma dimensión. No se pueden hacer las operaciones con diferentes dimensiones. Cifras significativas. Las cifras significativas son dígitos de las cuales ya tienen un valor dado, excepto el 0. Ahora, como podemos dar cuenta en el ejemplo, los números 2 y 12.784, ¿cuántas cifras significativas tienen? Por ejemplo, el número 2 tiene una cifra significativa y 12.784 tiene 5 cifras significativas. Los siguientes números, ¿cuántas cifras significativas presentan? Por ejemplo, en el primero nos dicen que es 8,302. Nos damos cuenta que hay un 0 entre dos cifras significativas, que es el 3 y el 2. Entonces, ¿lo podemos tomar cuenta como una cifra significativa? Pues claro, porque hay una regla donde dice que si un 0 está entre dos cifras significativas, ese 0 es también una cifra significativa. En el otro hay un número que es 0,0347, pero nos damos cuenta que dos ceros que están antes que las cifras significativas, que es 3, 4 y 7. Entonces, pero esos ceros no se deben tomar como cifras significativas. Y por último tenemos al 0,0630. Tienen un 0 al final, pero nos damos cuenta de que están después de las cifras significativas como el 6 y el 3. Entonces ese 0 que está al final sí se toma. En la suma y resta, lo que prevalece son la cantidad de decimales, pero claro está, hacerlo con la menor cantidad de decimales. Podemos ver de que la menor cantidad de decimales lo tiene el 73,3. Entonces, solo debe haber una cifra decimal para el resultado. En la multiplicación y división se debe redondear a la más pequeña cantidad de cifras significativas que presentan los dos multiplicadores. Por ejemplo, el 0,1254 tiene 4 cifras significativas y el 7,8 tiene 2 cifras significativas. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado tiene que tener 2 cifras significativas. Es por eso que del 7 se redondea al 8, incertidumbre.
¿Qué es incertidumbre? Son errores estimados cuando hacemos una medición. Como podemos ver, la incertidumbre siempre va a estar en un dato. El dato va a ser siempre con el x sub 0, que sería el valor medio o valor principal. Y el delta de x, que sería la incertidumbre. Un ejemplo, tenemos que una longitud L es igual a 2,35 más menos 0,05 centímetros. Si nosotros tenemos un instrumento digital, su incertidumbre va a ser a la sensibilidad. La sensibilidad es la menor medida que puede tomar en un instrumento. En cambio, en un instrumento analógico, la incertidumbre va a ser igual a la mitad de la sensibilidad. Aquí podemos notar un termómetro que nos está marcando 52 grados centígrados. Podemos dar cuenta que como es un instrumento digital, su incertidumbre va a ser la sensibilidad y su menor medida va a ser de 0,1 centígrados. Propagación de errores. En la propagación de errores podemos encontrar la medición directa, que es el resultado obtenido por un instrumento. También la medición indirecta, de que es el resultado obtenido por cálculos. Aquí tenemos dos magnitudes, que es x más menos delta de x y y más menos delta de y. Pero si una magnitud g va a depender de esas dos magnitudes. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre de esa magnitud g? En sumas y restas, la incertidumbre de la magnitud g será la suma de las dos incertidumbres de las magnitudes. En cambio, si la magnitud g está dado por una constante y una magnitud elevado al cuadrado, su incertidumbre va a ser el doble de la misma constante por el valor medio de esa magnitud por su incertidumbre de aquella magnitud. Seguimos con la magnitud g. Entonces, si una magnitud g va a ser igual a una constante por el valor medio elevado a la n, entonces la incertidumbre de esa magnitud va a ser la constante por n, que sería el exponente del valor medio, por el valor medio elevado 1 anterior a ese, y por la incertidumbre de esa magnitud. También hay otros casos, como la magnitud g, que presenta una constante por el valor medio de x y el valor medio de y. Entonces, ¿cuál sería su incertidumbre? Su incertidumbre de g va a ser esa constante, todo eso multiplicado por el valor medio de x por la incertidumbre de y, más el valor medio de y por la incertidumbre de x. Incertidumbre relativa o error relativo. Nos damos cuenta de que el error relativo viene a ser la incertidumbre entre el valor medio. Por ejemplo, nos piden hallar la incertidumbre relativa de una barra de 1,34 más menos 0,05 metros. Su error relativo va a ser 0,05 entre 1,35, que eso nos da 0,04. Acá hay otro ejemplo de las cuales nos dan la magnitud g, anteriores vistas, y acá ocurre algo interesante, ya que el error relativo de g, de esa magnitud g que está en el primero, va a ser igual a 2 veces el error relativo de la magnitud x. En el siguiente ya sería n veces. Ahora, para la tercera, nos damos cuenta que el error relativo va a ser la suma de el error relativo de x más el error relativo de y. Cuando la magnitud g es igual a una constante por el valor medio de x elevado a un exponente m por el valor medio de y elevado a un exponente, a otro exponente, entonces su incertidumbre de esa magnitud g va a ser el valor medio de la magnitud, todo eso por el exponente del valor medio de x por el error relativo de x más el exponente de la magnitud y por el error relativo de y. Y al costado nos podemos dar cuenta de que el error relativo de la magnitud g es igual a m veces el error relativo de la magnitud x más n veces el error relativo de la magnitud y. Incertidumbre porcentual o error porcentual. Es más que nada el error relativo multiplicado por el 100%. Por ejemplo, hay la incertidumbre porcentual del problema anterior. Dividimos y nos sale 0,04. Hay que multiplicarlo por el 100% y sería un 4% de error. Errores en la medición. Tenemos errores sistemáticos que son constantes. Eso quiere decir de que altera a todas las medidas.
Por ejemplo, tenemos los problemas en calibración, instrumentos que se alteran al cambio de temperatura. También tenemos variaciones mecánicas, pero eso ya está dentro de los errores aleatorios. Aquí podemos ver una imagen entre las cuales, mientras más pequeño sea el error sistemático, hay una gran exactitud. Es por eso de que están bien juntos todos, más cerca al valor que sería el centro. En cambio, mientras haya menos error aleatorio, nos podemos dar cuenta de que la precisión va a ser muy mala, ya que todos van a estar en diferentes posiciones, los valores. Ahora doy pase a mi compañero Luis Fernando Junior Acosta Cacique. Gracias, Daniel. Ya teniendo claro los conceptos de medición y lo que es incertidumbre, vamos a entrar a un nuevo tema, que es el tema de vectores. A ver, primero que nada, ¿qué es un vector? Podemos definir de que el vector es un ente matemático que nos representa las cantidades físicas vectoriales, ¿correcto? Pero geométricamente se puede decir de que un vector es un segmento de recta que tiene dirección, tiene sentido y tiene un origen, ¿correcto? Y la longitud de ese segmento es el módulo del vector. Como se ve en la imagen, el vector se ve claramente que tiene un sentido por un ángulo, ¿verdad? Ahora, ese vector se puede descomponer en una suma de componentes. Un componente en el eje X y un componente en el eje Y, ¿correcto? Para calcular esos componentes, uno tiene que aplicar el teorema que se ve ahí. Para calcular el componente X, se debe ir al módulo multiplicado por el coseno del ángulo. Y para calcular el componente Y, debes multiplicar el módulo por el seno del ángulo, ¿correcto? Otra cosa también es de que el unitario del eje X se va a conocer ahora como Y. Y el unitario del eje Y se va a conocer ahora como J. Más adelante voy a explicar sobre eso. Ahora, ¿qué es el módulo del vector? Geométricamente, que dije, que es la medida del segmento. Pero físicamente, el vector se puede decir que es un número, el número del vector. ¿Cómo se calcula? Usando el teorema de Pitágoras, pero vamos a elevar al cuadrado los componentes vertical y horizontal y sacar la raíz cuadrada. De esa manera se va a calcular el módulo del vector. Y para calcular el ángulo, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, la tangente del ángulo siempre te va a dar el componente Y sobre el componente X. Despejando entonces, ¿cuánto va el ángulo? Arcotangente del componente Y sobre el componente X. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si estamos en el espacio? En un sistema X y Z. Los unitarios van a ser del eje X y del eje Y, J, y del eje Z, K. ¿Correcto? Ahora, las propiedades. Los vectores tienen propiedades importantes. La primera es la invariancia traslacional. ¿Qué significa eso? De que tú puedes trasladar un vector y eso no va a afectar en nada. Puedes, sigue manteniendo su módulo y orientación, pero tienes que trasladarlo, ¿correcto? Hay problemas donde te va a convenir trasladar un vector, pero ahí el vector va a seguir teniendo el mismo módulo y orientación. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si tú multiplicas a un vector por un escalar, o sea, por un número, una constante? ¿Qué va a pasar? Simple. Cuando tú multiplicas un vector por un número, va a salir otro vector. Pero ese vector va a ser un vector más grande o más pequeño. Depende del número. Si el número es mayor que 0, se puede decir de que el vector va a tener la misma orientación. O sea, va a seguir teniendo la misma orientación, como dice ahí, pero más grande o más pequeño. Si el número es menor que 0, ¿qué significa que es negativo, no? Entonces la orientación va a cambiar, orientación opuesta. ¿Correcto? Ahora, la suma gráfica. Nosotros cuando estábamos en la academia, ¿qué le llamamos esto la suma polinómica, ¿no? O el teorema del polígono. ¿Qué decíamos? Que se debe unir los vectores y el vector que une el primero con el último es la suma vectorial, ¿no? Pero aquí lo llamamos suma gráfica, ¿correcto? Se debe disponer los vectores del extremo del origen hasta el sumando del último, ¿no? ¿Qué más debemos saber de esto? Que los vectores cumplen la propiedad conmutativa. Es decir, que un vector A más un vector B es igual a un vector B más el vector A. Son conmutativos y asociativos, ¿correcto? ¿Qué más? Si tenemos una cantidad de vectores que cierra el polígono, creo que todos sabemos de que la resultante va a ser 0. Ahora, la diferencia de vectores a la resta de vectores. La resta de vectores solo es un caso particular de la suma.
como vemos en la figura, ¿qué pasa si sumamos A más menos B? Recordemos que menos B simplemente es la orientación opuesta a B. Como vemos en la figura, ahí se forma la diferencia. Pero ¿qué he hecho? ¿He restado? No, es sumado. ¿No? Por eso decimos que la resta es un caso particular de la suma. El vector unitario, como vemos en la figura, solamente me define una orientación, no tiene medida. El vector unitario puede ser, ya se lo dije anteriormente, del eje X, ¿cuál es? Y. O sea, la dirección es Y. Del eje Y es J. Y del eje Z es K. ¿Cómo calculo el unitario de un vector? Simple. Agarras el vector y lo divides entre su módulo. Ahora, un vector se puede dividir en componentes, como lo vimos en la primera imagen. Un montón de componentes. Pero la que más es, la más estudiada sería la componente rectangular. Como vemos en la figura. ¿Cómo se descompone rectangularmente? Simple. En el eje X y el eje Y. ¿Correcto? La suma de esos vectores me da el vector original. ¿Cómo sería en el espacio? Igual, en el eje X, el eje Y y el eje Z, o sea, I, J, K. Y el módulo se calcula igual. Elevas al cuadrado todos y le sacas raíz cuadrada. La suma de componentes. Creo que es bastante obvio, después de todo lo que hemos visto, de que los vectores se pueden sumar por componentes. Pero eso sí, debes sumar componentes X con componentes X. Componentes Y con componentes Y y Z con Z, ¿correcto? Si tú puedes desdoblar un vector en componentes, esa es la suma más sencilla, como la vemos en la figura. Ahora entramos al producto. Los vectores se pueden multiplicar, pero de dos maneras. Está el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar nos da un número, un escalar. Cuando tú multiplicas dos vectores por, escalarmente, o sea, producto punto, me va a dar un número. En la figura se puede observar de que ese producto punto o producto escalar es igual al módulo de A por la proyección que me da B sobre A. Y esa proyección es el módulo de B por el coseno del ángulo. Es decir, el producto de A por B escalarmente es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. También observamos de que es conmutativo. A.B es igual que B.A. Ojo, algo muy importante. Si tú multiplicas dos vectores perpendiculares, de forma escalar, va a ser siempre 0, como podemos observar ahí. En los componentes es más sencillo. Si tú multiplicas I por J, te va a dar 0, porque son perpendiculares. Sin embargo, si tú multiplicas I con I, J con J o K por K, te va a salir la unidad. Ahora, a partir de esto es que nace la ley de cosenos. Como podemos observar en la figura, ese vector sería la suma, ¿verdad? A más B. Esa resultante lo voy a multiplicar por él mismo, pero escalarmente. O sea, A más B por A más B escalarmente. ¿Qué nos está dando? Nos sale R cuadrado igual a módulo de A cuadrado más 2 veces A por B producto punto más B cuadrado. ¿Pero cuánto vale A por B producto punto? Retrocedemos. ¿Cuánto era? Módulo de A por módulo B coseno de teta. Ahí está la ley de cosenos. Ahora, el producto vectorial. Otra manera. Solamente que este producto me va a dar como resultado otro vector. Y ese vector va a ser perpendicular a ambos. ¿Cómo se define? El producto cruz sería igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo. Una observación, que cuando tú multiplicas y le sacas módulo a ese, al producto cruz, me va a dar el área del paralelogramo. Si tú completas los vectores, me va a dar el área del paralelogramo total. Otra cosa, si el vector A es paralelo al vector B, su producto cruz va a ser 0. Ahora, ¿cómo veo la orientación de ese producto cruz? Hay una regla, que es la regla de la mano derecha. Los dedos de la derecha se tienen que colocar en el primer factor. Y se deben cerrar hacia el segundo factor, de esta manera. Y tu pulgar va a definir si va hacia arriba o va hacia abajo. Depende de si es A por B o B por A. De esa manera se define la orientación. Ahora, en componentes es un poco tedioso. Se debe conocer que dije que vectores paralelos me da 0. Es decir, si yo multiplico I por I, J por J o K por K, me va a dar 0 siempre. Pero, ¿qué pasa si multiplico I por J? Es como si tú vieras un reloj. Cuando tú multiplicas en sentido horario, siempre te va a dar positivo. Pero cuando tú multiplicas en sentido anterior, te va a dar negativo. I por J me va a dar K positivo. Pero J por I es K negativo. ¿Se entiende la idea? Así va a ser en todos. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores. El vector A, que es 2i, 3j, 6k. Y el vector B, que es i más 5j más 3k. Si multiplicamos bien, aquí se ve claramente todas las componentes.
todo lo que es igual se va porque es 0, obviamente, ¿no? Y todos los demás, transformarlo, ¿no? Por ejemplo, I por J, ¿cuánto es I por J? Acá, ¿verdad? Transformar todo. Y de esa manera te va a salir el resultado. Si no te gusta ese, puedes usar otro, que es aplicando determinante, que igual es muy conveniente a veces. ¿Cómo se utiliza este método? Usando menores complementarios. Debes colocar una determinante con sus respectivos valores y aplicas menores complementarios, como ya debes saber en álgebra. Haciendo eso te va a salir exactamente lo mismo. Bueno, aquí tenemos un problema y vamos a resolverlo. Nos dice, inicia su ruta navegando 300 kilómetros al sur con dirección, bueno, dirección sureste, ¿no? Y formando un ángulo de 45 desde su base. El segundo día navega 50 kilómetros en dirección 60 grados noreste, donde encuentra un faro. Me pide, determine las componentes del desplazamiento diario y determine la magnitud y dirección del desplazamiento total. Bueno, por tus clases de cinemática, yo creo que recuerdas que el desplazamiento es un vector. ¿Qué es el vector de desplazamiento? El que une el inicio con el final. Aquí hemos dibujado. El centro de coordenadas es donde inicia su transporte el barco, ¿ya? Aquí tenemos los puntos cardinales. Primero me dice que va al sureste, o sea, 30 kilómetros ahí, eso sería el módulo del vector, a un ángulo de 45, pero como ese ángulo está en sentido horario, es negativo, ¿no? Sería menos 45. Ahora, cuando se encuentra en este punto, ahora se va al noreste. Ahora tienes que formar otro vector formando 60 grados. Ahora, ¿cuál sería entonces el desplazamiento? El vector que une el inicio con el final. ¿Cómo es? Ese sería el resultante. Listo. Vamos a transformar en componentes porque es más sencillo. Entonces, primero el vector A. El vector A tiene un módulo de 30 y su ángulo es menos 45. Y el vector B tiene un módulo 50 y su ángulo es 60 grados. Entonces, descomponiendo como la primera diapositiva, es coseno, ¿verdad? El módulo por el coseno del ángulo. Coseno de menos 45 por 30 me sale 21,21 kilómetros. Esa sería la componente de A en el eje X. Ahora en el eje Y es con seno. 30 seno de menos 45 te va a salir menos 21,21 kilómetros. La componente en B, 50 por el seno de 60, te va a salir 25. Ese sería el vector B en componente X. Y el vector B en componente Y sería 50 por el seno de 60, que te va a salir 43,30 kilómetros. Listo, sumamos X con X, Y con Y, y la respuesta, las componentes del desplazamiento sería 46,21 y 22,09J. Ya serían las componentes. Pero a mí me piden también el módulo, me está pidiendo el desplazamiento diario. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo? Ya sabes, elevas al cuadrado a las componentes y le sacas raíz cuadrada. El módulo sería 51,21 kilómetros. Eso es lo que avanza diariamente. Ahora, me está pidiendo también dirección. Que había dicho cómo calculamos el ángulo con el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Aplicando esto me sale el ángulo 25,54 grados. Le paso a mi compañero. A continuación vamos a ver otro ejercicio aplicativo. Tenemos en la cual un trozo rectangular de aluminio mide 5,10 más menos 0,01 centímetros de longitud y 1,90 más menos 0,01 centímetros de anchura. Quiero recalcar que este problema lo he sacado del libro de Sean Semaski, 12ª edición, Física Universitaria, primer volumen. Calcule su área y la incertidumbre del área. Y verifique que la incertidumbre fraccionaria del área sea igual a la suma de las incertidumbres fraccionarias de la longitud. Ok, sea la letra A el área del trozo rectangular de aluminio. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Se calcula la longitud por la anchura. Entonces nosotros tomamos el valor medio, que sería 5,10 centímetros por 1,90 centímetros. Eso nos va a dar resultado de 9,69 centímetros cuadrados. Ahora, para hallar la incertidumbre del área, utilizamos la fórmula de error relativo, que los cuales el error relativo es la incertidumbre de la magnitud entre la misma magnitud. Perdón. Para hallar el error relativo, nosotros deberíamos saber la incertidumbre de la magnitud entre el valor medio.
de la magnitud. Entonces, lo que deberíamos hacer es simplemente reemplazar y pasar a multiplicar el 9,69. Operando nos va a salir 0,7 centímetros cuadrados. Incertidumbre del área del trozo rectangular. Ahí nos podemos dar cuenta de que la magnitud del área es 9,69 más menos 0,07 centímetros cuadrados. Para verificar lo pedido, hacemos otra vez que el área sea igual o es igual a la longitud por la anchura. Entonces, cuando tenemos el área más menos su incertidumbre, también va a pasar en los demás. La longitud con su incertidumbre y la anchura con su otra incertidumbre. Multiplicamos simplemente y nos vamos a dar cuenta de que la incertidumbre de la anchura por la incertidumbre de la longitud va a tender a 0. O sea, lo vamos a despreciar. Y nos va a salir que el área con la incertidumbre de esa área va a ser igual a la longitud por el área más la longitud por la incertidumbre del área más la anchura por la incertidumbre de la longitud. Comparando, nos va a quedar lo que habíamos puesto al inicio, que el área va a ser igual a la longitud por la anchura y la incertidumbre del área va a ser igual a la longitud por la incertidumbre de la anchura más la anchura por la incertidumbre de la longitud. En uno debemos dividir a todo entre A. Y utilizamos que el área es igual a la longitud por la anchura. Al dividir todo entre A y al otro lado reemplazar que el área es igual a la longitud por la anchura, nos podemos dar cuenta que se puede simplificar las longitudes con las anchuras que están en el segundo miembro. Simplificamos y nos quedaría que la incertidumbre del área entre su valor medio va a ser igual a la incertidumbre de la anchura entre su valor medio de la anchura más la incertidumbre de la longitud entre el valor medio de la longitud, con lo cual verifica o demuestra lo pedido. Ahora voy a dar pase a mi compañero Alex Daniel Santa Cruz. Ya finalizando todo el tema de lo expuesto, vamos a ver a qué concluimos como grupo. Al informar resultados de un proceso de medición, debemos siempre considerar el promedio de mediciones y el error experimental, correspondientes al mayor valor entre el error instrumental y el error aleatorio. Otra conclusión también, que las cifras significativas son aquellas que entregan información útil en una medición, claro, mientras que el último dígito informado nos indica la incertidumbre lograda. Para poder estudiar acerca de los vectores es necesario identificar cuándo se usan. En este punto, notarás que no solo los empleamos cuando estamos estudiando magnitudes vectoriales, porque es cuando necesitamos saber además de una magnitud, como 30 km por hora de una dirección, ángulo, y un sentido norte-sur. Justamente los vectores los podemos construir largos, cortos, para representar la magnitud. Los podemos graduar para indicar el ángulo y también los podemos orientar hacia el norte, sur, este o oeste. Para poder estudiar de cerca los vectores es necesario identificar cuándo se usan. Ya hemos explicado esto. Para describir las magnitudes físicas y vectoriales se utilizan herramientas de cálculo vectorial. Como los vectores, segmentos orientados, se caracterizan por su valor numérico o módulo, dirección y sentido. Las reglas aritméticas no aplican en la suma y resta de vectores. Con este fin se utilizan métodos gráficos y analíticos, como hemos visto en el problema anterior. Los más recomendados por su sencillez y comodidad son el método gráfico del polígono
el método analítico de las componentes rectangulares. Sumar o restar dos vectores es equivalente a representarlos por un solo vector, nombrado vector resultante. Este provoca el mismo efecto que el sistema de vectores. La equilibrante de un sistema de vectores tiene el mismo valor numérico que la resultante, sabemos. Está dirigido en la misma dirección, pero en sentido contrario. Si todos los vectores están en un mismo plano y su línea de acción coincide, pueden utilizarse los métodos gráficos del paralelogramo o del triángulo para sumar y restar. Esto nos facilitará la respuesta. Estudiar vectores y sus características y reglas de operación es fundamental para distintas ramas de la ciencia y de la física. Por ejemplo, tenemos equipos de localización como el GPS, utilizan vectores de posición de algunos satélites para determinar la ubicación exacta de distintos objetos. Correcto, o sea, utilizan GPS para ubicarnos fácilmente en coordenadas. Los arquitectos, por ejemplo, deben sumar vectorialmente los esfuerzos sobre las edificaciones y puentes. Los veleros pueden navegar en contraviento si logran que la componente de la velocidad del viento esté dirigida hacia adelante. Conociendo los vectores de posición y de velocidad de un avión, se puede predecir la ruta de vuelo, como mencionamos en el estudio anterior. El estudio de los vectores es fundamental para todas las ramas de la física y los vectores es un instrumento muy importante en la física moderna, clásica, y siempre lo va a ser. Bien. Hasta aquí llegamos con la exposición de hoy. Muchas gracias por oírnos. Suscríbanse para más contenidos y bien, eso sería todo. Muchas Muchas gracias. Adiós.